Continuamos con nuestra enseñanza de esta tarde. El último viernes de noviembre se termina este año de enseñanzas de matrimonios. Hasta el próximo año nos volveremos a reunir. 8 días no, y hasta enero, si Dios nos da permiso y nos presta vida. Serie Reformando el Matrimonio, clase 9C. Estamos en el punto de la cortesía. Decíamos la semana pasada la cortesía debe de manifestarse en todos los actos de nuestra vida, y vamos pasando por esta parte de cuando nos enamoramos, cuando conocimos o la vimos por primera vez, o la vimos por primera vez, o lo vieron por primera vez. Entonces viene la situación de conocerse y empezar a tener una relación, o empezar a tener una convivencia que va poco a poco haciendo que ambas personas, no puedo hablar por las damas, no puedo hablar por ellas, pero en el caso de los varones, yo quería estar cerca de mi novia, pues todo el tiempo, ¿no? O sea, una gran parte de mi tiempo quería estar cerca de ella, y pues pensando en ella, y voy a trabajar, pero voy a hacer determinadas actividades, y yo viajaba, yo andaba mucho en carretera, entonces quería regresar pronto al hogar, como me acontece hoy. Pero en aquel entonces era pues mirarla y hablar y estar cerca de ella, ¿no? Luego, cuando ya decidimos, o las cosas pasaron a mayores, pues la tarea ya no era tanto, o sea, fue cambiando la situación. No fue que se fuera acabando la parte sentimental, sino que va cambiando, va madurando la relación, porque la relación va ya tomando los tintes de lo que es el matrimonio. Una cosa es el noviazgo, y decimos que hay mucha atención de parte del varón hacia la doncella, hacia la dama, y él tiene la tarea, o se da la tarea, de que cuando ella dice que se quiere casar, o que acepta casarse, o que ella misma pida casarse, y yo estaba pensando en ello, el hombre se da la tarea de pasar a la siguiente etapa del matrimonio, que es procurar lo necesario para el nido. O sea, ¿qué quiero? Pues quiero tener una casa donde mi esposa esté. Quiero tener una buena recámara, o una recámara, que tener lo necesario. Se puede empezar pobremente, o se puede empezar con determinadas comodidades, dependiendo de la postura y de la capacidad económica de él, fundamentalmente del esposo. Entonces él se dedica a trabajar y a proveer, o a buscar las cosas que se requiere para ir acercando, buscar los muebles, a dónde están las mueblerías, o dónde están para comprar el comedor, y
y cómo hacer las ventanas de la casa, y cómo hacer las puertas, y cómo son los baños, y etcétera. Entonces, mucha de la atención del varón ya no se dedica, no mucha, sino una parte de la atención del varón ya no se dedica tanto a estar mirando a la esposa, porque ya sabe que está ahí y que va a llegar y la va a encontrar. Mas la palabra de nuestro Dios no hace que el hombre más bien no se desentienda de esa parte en que se ha acostumbrado la esposa a que ella tenga una atención y tenga una gentileza. Esas cosas no se van a perder, no se deben de perder. Eso es a lo que la palabra del Señor nos lleva, que la cortesía va cambiando el matrimonio, de un matrimonio de noviazgo de una situación de noviazgo a una situación de matrimonio en la que ya las cosas son de otro tinte. Entonces, cuando pasa eso, ella está descontenta porque se cree que su orientación debe gobernar la relación. Él está inconsciente del descontento de ella, porque se cree que la orientación de él debe gobernar la relación. O sea, cada quien trata de establecer unas bases, pero si no son en base a la palabra de nuestro Dios, las cosas se salen del contexto, las cosas se salen de lo que debe de ser. Yo soy la cabeza y yo soy la autoridad de la casa, y las cosas son así, o van a ser así. Y la esposa dice, yo soy la esposa y yo sé cómo manejar las cosas. Y vaya que si lo saben manejar, lo saben. Eso lo aprenden bien desde que son chicas, ¿no? Pero los dos están equivocados. Los dos en esa situación, cuando Cristo no está en medio, en esa situación de dominar la relación, muchas veces se cae hasta en el pecado. Ella quiere que él tome mucho más tiempo dedicado directamente a ella. Él quiere tomar demasiado tiempo en el trabajo. Sí, yo quiero darte lo que tú quieres y quiero darte lo que creo que necesitamos como matrimonio. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos tener una casa, porque empezamos a vivir en una casa rentada. Entonces, no me agrada, o sea, cuando se queja la esposa y dice, la vecina fulana de tal, salimos a lavar y tiró mi ropa, o se apropió del lavadero y o tiró la tina de mi ropa, pues lógicamente que el esposo siente en momentos en que dice las cosas tienen que cambiar, ¿no? Se cae en muchas cosas. Cuando Cristo no está en medio, pues entonces se levanta ella y agrede a la vecina, y luego pues ya no se agreden las vecinas, sino se agreden los esposos, ¿no? Tratando de resolver, ¿no? Pues que tienen determinada canojía en el lugar a donde reposan, pero uno de los pensamientos que tiene el esposo es que quiere procurar otra situación para ella y para sus hijos, sobre todo cuando dice, no, pues fíjate que le pegó fulano de tal a tu hijo, ¿no? O a tu hija, o a ese niño, o inclusive un grande. Entonces que él dice, no puedo poner un cuadro a donde vivo, porque viene el casero y me dice, oiga, ¿por qué está usted clavando en la pared? Porque no tiene usted permitido. O ¿por qué está usted haciendo ruido? O ¿por qué tiene usted esta fiesta y está usted molestando a los demás vecinos? Entonces, ¿qué pasa? Dice el esposo, o debe decir el esposo, ¿no? Pues ciertamente, yo tengo algunas actividades o algunas costumbres o algunos momentos de gozo, de alegría con mi familia, no de escándalo, sino de alegría, pero eso molesta muchas veces a los vecinos. Entonces quiero tener una casa sola,
una casa a donde si quiero el domingo en la tarde o el sábado en la tarde salir y tirarme de panza en el patio y que me dé el sol, pues y que nadie me diga nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es la casa de mi esposa y de mis hijos y la mía. Entonces el hombre piensa en las comodidades, él quiere una casa más grande porque la familia va a crecer, en lugar de venir uno, vinieron dos, ¿no? Vinieron gemelitos o triates, y entonces pues ya las cosas entonces se salen de la situación que muchas veces se piensa, ¿no? No, pues con un cuartito tenemos, ¿no? Pues sí, un cuartito para los dos, pero cuando ya son tres, ya se necesita pensar en que en ese cuartito no cabe la cuna, ¿no? No cabe la cuna, sino que se necesita una habitación más grande o una anexa, ¿no? Entonces ya se piensa en ella, y luego si viene la parejita, pues cuando están chiquitos sí pueden estar durmiendo juntos hasta cierta edad, pero va creciendo y ella pide cosas para sí misma, la niña empieza a pedir cosas para ella, o el niño empieza a pedir cosas para él, y ¿qué piensa el papá y la mamá? Pues se necesita una estancia o un área en donde esté la hija y esté el hijo. Entonces, ¿qué tiene que empezar? Pues en agrandar la casa, porque pues en qué otra cosa, ¿no? Y si tienen posibilidades, pues dice, pues vendo esta casa y me compro otra, o ahorita hago otra habitación, si se tiene, pero si no, los dos tienen que luchar para sacar adelante ese anhelo y ese gozo de darles y de darse, el esposo de darle a su esposa las cosas que a ella merece y que le agradan. Ese es el pensamiento del esposo cuando verdaderamente la ama, de darle a ella las cosas que necesita, que le dan comodidad, que le dan belleza, que le dan que ella esté contenta, que esté cómoda en el lugar a donde está. Y cuando esas cosas se dan, yo quiero preguntarle a las damitas, ¿qué piensan ustedes? A ver, Jazmín, ¿qué piensan? Pues que se está preocupando. ¿Se está preocupando? ¿Por qué? Su familia esté bien. Porque su familia esté bien. Piensa que se está preocupando por su familia. Entonces, cuando viene ese alejamiento algunas veces o muchas veces, porque en esa preocupación pues tiene que trabajar y tiene que luchar para poder allegar los recursos, para poder tener rápidamente esa situación. Sí cabe el pensamiento de decir, bueno, es que ya no me atiende, Tere. Sí llegamos a pensar, Ya no es el mismo tiempo que me daba antes. ya no es el mismo tiempo, hasta piensa uno, ya no me quiere. Pero bueno, si nos ponemos a verlo en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es por trabajar, por darle esa comodidad a la familia que necesita. ¿Cuál es el papel entonces de ella? En ese punto. De la mujer virtuosa, ¿no? De ser pues comprensiva en ese punto y hablar conforme a Cristo para que lleguemos a un acuerdo de que Él se acerque un poco más, no se aleje tanto y que sepa que uno como mujer lo está resintiendo esa ausencia. Pero es hablarlo, ¿no? Es hablándolo, pero más que nada comiendo del rollo y creciendo en la palabra de nuestro Dios. Porque si uno come y el otro no va a poderse crecer, ¿verdad? Entonces ella tiene su posición tradicional y muchas veces hasta dice el esposo, ¿no más quieres que te esté yo abrazando y besando? Oigo que algunos lo dicen así, ¿no? Que el hombre y la mujer fueron creados por Dios para tener orientación igual el uno al otro.
de estar perdidos, estarse mirando como antes, ¿no? El uno al otro hasta el fundido de la película, ¿no? O sea que aquí nos quedamos mirando y estamos alborozados de pues que aquí estás y te tengo y que nos vemos y que nos besamos. Por otro lado, él quiere tomar mucho menos tiempo y lo toma tiempo, pero debe tomar el tiempo suficiente de lo que para estar con su esposa de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces el hombre, ya la tengo ahí, ya no necesito atención, y es a donde nosotros fallamos muchas veces. ¿Por qué? Porque ustedes requieren, las damas requieren atención, siempre la requerirán, y se nos olvida que en esa provisión de atención, ella devuelve la atención y devuelve el cariño porque se siente protegida y se siente contenta de que tiene ese tipo de sombra y tiene ese tipo de cuidado y tiene ese tipo de seguridad. Entonces, en épocas pasadas, la expectativa de la relación, las expectativas masculinas de la relación matrimonial eran las normativas, lo que decía el hombre era lo que se hacía, y vemos que en los musulmanes pues, así es, ¿no? Así es. Yo no sé en realidad cómo pueden soportar ahora, conociendo los tiempos, cómo pueden soportar a esas mujeres, a esos hombres, ¿no? Y resulta con que ahora esa corriente es la que tiene más gente, es la que tiene más seguidores que los mismos cristianos, que los mismos budistas y que otros tipos de creencias. Los musulmanes están muy extendidos en todas las direcciones. Entonces, ¿cuál es el sentimiento real de la mujer? Necesito investigarla porque es un sistema muy cerrado en el caso de las mujeres, porque pues, los hombres no permiten que ellas vayan descubiertas, que se les vean los ojos, que ellas platiquen en la familia, en presencia de extraños. Y si quieren, en esa parte, si quieren tener todos los hijos que se pueda. O sea, ellas están orientadas de esa manera en tener todos los hijos que se pueda. En cambio, en la corriente occidental, ya no es así. Si vemos en los europeos, tienen problemas se cierran las escuelas porque no hay niños porque los europeos se casan, pero no quieren familia, no quieren. Entonces eso hace que, ¿quién va a ocupar esos espacios? Pues los migrantes, los que no tienen lo que tienen ellos. Los europeos o los americanos tienen una situación de vivir que en otros países, en los musulmanes, en muchos son pobres, y que van a esos países y tienen trabajo, lo que no tienen. No tanto quieren las comodidades, sino quieren trabajo y tener situación para vivir, más o menos. ¿Y qué pasa? Lo logran. Entonces hay musulmanes ya en Europa, ya hay mucho musulmán en todas las naciones europeas. Y está entrando la situación de gobiernos musulmanes. Es ahí el gobierno, porque entonces ya entra la violencia y tiene que ser a fuerza. O te haces musulmán o esto, ¿no? Entonces, esas expectativas se tienen todavía en esos países, y antes así era en España, en todo el mundo conocido, ¿no? Entonces, cuando el hombre tiene la tendencia a hacer las cosas manifestando que él es el que va a dirigir y va a ordenar, y cuando la mujer dice no, así no es, sino que yo voy a hacer, entonces pues,
ahí se ve que los dos están equivocados porque no conocen lo que Cristo dice para que se tenga una relación llevadera. Entonces, como cristianos debemos conformarnos al patrón y las normas que Dios nos dice y que nos van a llevar por caminos seguros y buenos. No nos debe sorprender que la Biblia prohíbe tanto la tiranía de las expectativas masculinas como la usurpación de la autoridad y las expectativas femeninas. Y coloca a cada uno, o cada una, o cada conjunto de expectativas en su propio y verdadero lugar. La palabra es la única que hace eso. Entonces esta verdad no se debe usar por ningún marido, no debe ser usada por ningún marido cristiano como excusa para descuidar a su esposa y la familia. Es decir, que se dedica tanto a procurar que no se preocupa por mirar que la esposa reciba y florezca, madure y embellezca. La orientación de ella respecto a él es algo creado por Dios y es lo que la hace tan capaz de ayudarlo en la tarea que Dios le ha llamado a realizar. Qué cosa tan hermosa es cuando ella participa en las cosas y en las cosas o hace el esposo hace participar a su esposa en las cosas relacionadas con su vida. Es hermoso, porque si ha cultivado a la esposa a través de la palabra de Dios, sabe que tiene en esa compañera, ¿qué tiene? Una amiga, una esposa, una amante, una novia, y tiene una persona en la que se puede depositar la confianza, que es precisamente lo que se pierde en el mundo. Desafortunadamente, si no se encargan los dos de crecer bajo la sombra de la palabra de Dios, esas cosas no se dan, porque se cultiva. Si se engaña a la mujer, la mujer engaña también al marido. Y no hablo de traición, no hablo de traición sexual, sino en las pequeñas cosas. En muchas pequeñas cosas él miente, hay pecado, y en muchas de las pequeñas cosas ella también miente. Te hace daño esposa, que tú vayas a la casa de tus papás. Porque cuando vas a la casa de tus papás, traes ideas exóticas. Ya no puedo llamarlas yo tres malas cuestiones, o malas costumbres, o mal lenguaje, y malos momentos, porque hablas allá con tu raza, y pues tú ves cómo están, parecen perros y gatos. Están alejados de Dios. Se dicen cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Bueno, se puede decir esas palabras, pero tú, ¿por qué no sales de la casa de tu señora madre? Ella puede decir, tú no sales de la casa de tu señora madre y yo no digo algo, y tú no quieres que yo vaya a la mía. Entonces las cosas no están niveladas, ¿no? Entonces, ¿cuál les parece a ustedes un punto equilibrado, Helen? ¿Cuál? La responsabilidad de nosotros como mujeres, estamos viendo que eso está llevándose en la casa de mi mamá. Debo de tener la confianza con mi varón y decirle, ¿sabes qué? No me siento bien. Allá no, el ambiente que ellos tienen no me hace sentir bien y mejor evito el ir a saludar. A lo mejor va a haber una oportunidad de que ella venga, o voy a ir cuando no estén mis hermanos, cuando no haya esos conflictos, pero tener la confianza de decirle al varón y decirle las cosas. Uno espiritual no se siente a gusto con las cosas que escucha uno en la familia carnal. Entonces eso mismo hace que uno no tenga la inquietud de estar ahí. Uno mismo.
independientemente de que me dé permiso mi esposo o no me dé permiso, yo le digo, yo me acerco y le digo, ¿sabes qué? Tristemente me doy cuenta que mi familia no quiere saber nada de Cristo, que mi familia hablamos idiomas diferentes y no nos llegamos a una comprensión, siempre salimos en discusión y para mí es perder el tiempo estar ahí. Pero yo siento que sale de uno el mirar la situación como está ahí. ¿Para qué y cuál es la edificación para mí espiritual de estar escuchando a mi familia? ¿Cuál? Si no la hay. Y si voy a llegar, como muchas de las veces las acciones que yo tengo no las miro, pero mi pareja sí las mira. Y entonces, ¿qué me va a decir? Cada vez que veo que estás ahí, vienes con otras ideas, actúas de otra manera. Entonces ahí es una alerta que yo no me estoy dando cuenta, pero si ya estoy actuando, entonces ya sé entonces de dónde viene mi daño, no voy ahí, ¿no? ¿Qué dices, Lolita? Bueno, cuando el varón es responsable y ya sabe que cómo se conducen en la casa de la damita, pues podría decir, vas a ir cuando yo te acompañe, ¿no? Ya que pues también no se puede romper el vínculo de la mamá con la hija, pues tiene que visitar a la mamá. Bueno, entonces el varón debe vigilar de cerca esa situación. Cuando dice la damita, bueno, eso dice él, pero yo digo que me voy, pues hay desobediencia, ¿no? A escondidas. Ajá, y hay problemas. Y no le digo. Hay problemas en el matrimonio porque... ¿Y los hijos? Por cualquier detalle se da cuenta el varón, ¿no? Cuando le decimos a los niños, no le digas a tu papá, parece que le dicen, llegando le avisas que fuimos, ¿no? Entonces, por cualquier detalle que vea el varón que ya fue la damita a la casa de su mamá, pues hay problemas por la desobediencia. Pues ahí hay mentira, ¿no? Hay mentira, hay pecado. Hay pecado. ¿Qué dices, Tere? Yo digo que es también de uno, como dice la hermana, que es de uno poner las cosas en claro con la familia. Si las malas palabras y las malas conductas no son ya bienvenidas ni son aceptadas, cuando yo vaya a verte pido respeto. Si no se puede vincular eso, yo me alejo y no visito, o sea, no porque no estoy de acuerdo con la forma de hablar. Ahora sí, como dice la hermana Lolita, va uno, se dice uno ser cristiano, porque entonces ¿a qué va uno? Está faltándole al respeto primeramente a Dios y luego al varón al mentirle, que decirle que uno no va y cuando sí está uno metido ahí. Igual el varón, hay que, con el ejemplo, no puedes decir tú nada si cómo te estás conduciendo. Como las personas, las señoras que le dicen a sus hijos, óyeme fulano, las palabrotas, no quiero que digas una grosería, pero ya le soltaron como 10, ¿no? Y en la casa te voy a dar, ¿no? ¿Cómo le dices que no lo hagas si uno está poniendo el mal ejemplo? Uno pone el ejemplo con nuestra propia familia. Ya si el varón es el que se va y se mete, pues bueno, dice uno habla con el ejemplo y ellos, entonces Dios ya trata con ellos también, ¿no? Con el varón en ese sentido, cuando uno está conduciéndose de una manera correcta. Bueno, digo, eso pienso. ¿Tienes el micrófono? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Tere. Tiene razón. O sea, muchas veces podemos llegar a decir, no lo hagas cuando yo lo estoy haciendo. Entonces, más que nada es igual el ejemplo. Y pues nosotros como mujeres, pues ser sabias, ser inteligentes a lo que escuchamos y a lo que también nosotros vamos a hacer. Porque exactamente si vamos a hacer cosas que ofenden a Dios y que no le agradan, pues entonces quiere decir que no estoy siendo inteligente ni sabia. ¿Qué dices, Dani?
es muy cierto lo que las hermanas han dicho, o sea, tampoco se puede deslindar lo que es la familia al último. Hay eventos en los que a lo mejor sí se pueden asistir, si son del mundo, o sea, de alguna u otra manera tiene que ver también nuestro testimonio. Hay eventos en los que no se pueden ir. Si son cristianos, pues buscar la manera de unirse, no importa que vayan a otra iglesia. O sea, depende mucho la ocasión, depende mucho a qué voy o a qué vamos. Porque sí es muy cierto, cuando hay problemas, mejor es más de lejitos. Porque si no, lo único que vamos a estar haciendo como familias, la suegra con la nuera, pues los problemas se van a acrecentar, ¿no? Entonces, sí hay que pedir al Señor para discernimiento, para ver hasta dónde es buena la convivencia y qué provecho se le puedo sacar. Porque en cierta manera, si es para nada más caer en pecado, me ha ido de que le dijeron, les grito, nos gritamos, nos dijimos, pues entonces no conviene. Entonces, ¿qué provechoso me va a hacer? ¿Qué provechoso va a hacer que hay muchos testimonios, ¿no? Que han invitado a la suegra o a la mamá y para evangelizarlos y pues en esas evangelizaciones, como no son cristianos, pues dicen de todo. Pero también, o sea, por eso digo que hay que tener discernimiento, porque debemos orar por ellos si no son cristianos. ¿Hasta dónde es la convivencia y para qué va a ser? Bueno, pues si no es cristiano, pues hay que orar y convivir para hablarles de Cristo. Si son cristianos, bueno, ya es otro tema, siento que no es tan complicado. Entonces, yo siento que son escenarios muy diferentes dependiendo de cómo sea. Efesios capítulo 5, versículo 28. Si él descuida a su esposa, se está realmente destruyendo a sí mismo. Es decir, no debo descuidar a mi esposa, porque entonces la dejo que se destruya. Pero si se destruye, esa destrucción me va a alcanzar a mí. ¿Qué dice? Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo o a sí mismo se ama. Es una relación que debe ser muy estrecha, porque la belleza de la mujer, de la esposa, va a depender del varón. Y si él la descuida, se está descuidando a sí mismo también. Es de igual importancia que el hombre no descuide su vocación, a lo que Dios lo ha llamado a realizar. Es importante, es muy importante. O sea, no perder de vista esa situación de que somos cristianos y yo tengo una vocación a la cual Dios me salvó para una ¿qué? Para un propósito que Dios tiene. Dios nos salvó. Dios me salvó a mí en lo particular como hombre para algo que Dios tiene para mí. Y si lo tiene para mí, lo tiene para mi esposa, porque ella y yo somos uno. Y viceversa. El propósito que Dios tiene para salvar a mi esposa, ¿cuál sería? ¿Cuál, Jazmín? Que tú mires a tu esposo y que lo ayudes a que el propósito que Dios tiene lo cumpla, ¿verdad? No que sirva de estorbo o que yo no quiero que tú ejerzas ese ministerio, eso no me agrada. Aquí no se trata de gustos, se trata de lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es bueno para los dos. Así que el marido y su esposa no han de estar hombro a hombro marchándose a trabajar en la tarea juntos.
ni tampoco han de estar ellos dos en la casa todo el tiempo. Eternamente cara a cara y perpetuamente enamorados, eso va pasando, no se va quitando. No debo quitar, estoy enamorado de mi esposa, no se debe quitar, pero ya la posición y las acciones van cambiando porque vamos madurando y vamos teniendo otro tipo de satisfactores, no haciendo a un lado los fundamentales, sino que pues ya los hijos van creciendo, ya salió del kinder y bailó y cantó mi niña, y esas cosas que nunca vivimos y que ahora lo vamos a empezar a vivir, y el niño sale de la primaria y sacó muy buenas calificaciones y tiene vocación de deportistas y todas esas cosas que no vivimos nosotros o que no hemos vivido porque no hemos pasado por esas etapas. Conforme nos casamos y vamos creciendo como matrimonio, vamos trayendo otras cosas que nos van dando, ¿qué nos van dando? Otra satisfacción. Mucho gozo, mucha satisfacción. ¿Cuál es el gozo de tener hijos obedientes y que le sirven a Dios? Es un gozo grande de decir, estoy satisfecho y estoy a gusto porque sé que si se va mi varón, sale, no se va a ir a meter al antro, porque no le enseñé yo eso, yo no se lo enseñé porque él no me conoció esa situación. A lo mejor yo como del mundo, sí anduve en antros, pero cuando ya nació mi familia, mi esposo, mi hijo, nunca me vio borracho, ni mis hijas me vieron borracho a mí, ni que yo le pegara a mi esposa, esas cosas no. Esas cosas no lo vieron ellos. Entonces, ¿qué pasa? El testimonio del cual están ustedes hablando, el testimonio va a ser de nosotros, tanto del esposo como de la esposa. Entonces, ella orientada hacia él, en el que él, basado en lo que Dios dice, ¿qué va a hacer? Va a guiar a la familia por los senderos seguros. Pero muchas veces no le parece a la esposa, y lo que ya vimos, que cuando la esposa no está contenta y traiciona al esposo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el ejemplos bíblicos? Un ejemplo bíblico. ¿Cuál? La esposa de Isaac y la esposa de Jacob, ¿qué pasó? Ellos tenían sus propios pensamientos para sus hijos porque tenían un preferido. ¿Y qué pasó? Echaron a perder la relación. Porque ¿qué pasó con Jacobo? Tuvo que huir de la casa paterna y que vivir lejos muchos años. Ya no vio morir a su madre. ¿Por qué razón? Por el pecado que cometió la esposa de no sujetarse a las situaciones que Dios había dispuesto y que le había otorgado el esposo. Dios tiene un plan para nosotros, ¿y cómo es ese plan? Perfecto, pero muchas veces no nos gusta el plan de Dios. Según la vista del humano, la bendición era ¿para quién? Para su hermano, porque era el primogénito. Pero Dios ya tenía determinado para Jacobo, ya tenía determinado un camino, y lo dice antes, el mayor, ¿qué? Servirá al menor, lo dice el Señor antes. Entonces las cosas que Dios dice se van a realizar, quieras o no quieras. Entonces, ¿por qué tú quieres ayudarle a Dios? ¿O por qué tratas de impedirle a Dios las cosas que deben hacerse? Nada más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar a perder las cosas. Sí, fue allá con su suegro, con Labán, y conoció a las dos hijas, lo traicionaron y le dieron a una esposa por otra, y tuvo que servir 20 años para tener a su esposa. Todas esas cosas pasaron
porque él tuvo que huir y no tenía un respaldo, era como boyero, como si fuera, ¿qué cosa es un boyero? Un cuidador de ganado, esos son los boyeros. Uno que cuida las vacas y los borregos en el campo. Entonces cuando no caminamos de acuerdo, o cuando ella no está de acuerdo con las decisiones, debe haber comunicación. Sabes que esto no, como decía ahorita la hermana, ¿no? O sea, la relación de ir a la casa de tu madre no es agradable a mí, porque tienes unos hermanos muy groseros, pero tú te sientes contenta porque quieres ver a tu madre. Bueno, pues vamos a ir, pero no vamos a ir todas las veces que tú quieras, vamos a ir en situaciones especiales y vamos a ir a verlos lo mismo para con mi familia. Si son del mundo también o son cristianos carnales, porque los cristianos carnales pues, hay que cuidarse de ellos porque tienen cada salida que Dios guarde la hora, ¿no? Entonces en el diálogo, a través de la palabra, las cosas funcionan y nos las vamos a ir llevando por donde Dios quiere. Ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. Ahora, ¿cómo se siente la esposa cuando el yerno, cuando su marido ama a su madre? ¿Cómo se siente la esposa? ¿Cómo? Pues contenta, porque ¿qué quiere decir? Que su madre se ganó al esposo. ¿Y cómo se siente la esposa? ¿O cómo se siente la esposa cuando la madre de él ama a su mujer? ¿Cómo se siente? Contento. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera si mi madre ama a mi esposa, ¿por qué será? ¿Por qué, Helen? ¿Por qué la amará? Porque me está tratando bien, porque están bien las cosas, porque la relación va bien. Porque ama a mi hijo, porque lo respeta, porque verdaderamente lo cuida. ¿Y por qué? Porque me ha dado a mí testimonio de que verdaderamente no es falsa, sino que verdaderamente ama a mi hijo. Y si ama a mi hijo, yo estoy contenta. Y viceversa, ¿no? Más bien, con el hombre y la mujer igualmente comprendiendo sus respectivos papeles, él mira hacia el futuro y su vocación bajo de Dios, y ella a su lado mira hacia dónde mira ella, ¿a dónde? Ella ve a su marido, ella ve hacia él ve al futuro. Y al mirarlo a él, también ella ve por el futuro, porque muchas veces que es la buena consejera que nos dice, porque es por acá, creo que es por acá. Ya viene el tiempo de fríos. Pues necesitamos para cubrirnos, ¿no? Necesitamos. Y sabes que allí en ¿cómo se llama? En el almacén están vendiendo cobertores a tal precio, ¿no? Míralos cómo están. Y la esposa que dice, vamos a Santana, y ese mismo vale la mitad. ¿Qué está haciendo? Está cuidando la economía, y entonces en esa comprar a la mitad los cobertores alcanza para ¿qué? Para una chamarra para los hijos o para ella. Entonces los hombres han de amar a sus esposas como Cristo amó a su esposa. Bueno, dice la iglesia, ¿verdad? Sacrificándose, ¿no? Han de hacerlo reconociendo que el amor comprendido bíblicamente no se refiere al sentimiento ni a la emoción. El amor comprendido bíblicamente no se refiere al sentimiento ni a la emoción. Más bien el amor es una serie de acciones
que transforma a los dos. No es que ya pasó la parte romántica, no, la parte romántica no va a pasar, pero el amor se va haciendo más fuerte, como al paso del tiempo en Cristo. Entonces el amor bíblico es el eficaz, ese es el amor bíblico, porque entonces decíamos hace 8 días, una cosa es querer y otra cosa es amar. Y no podemos quedarnos en el querer, porque podemos empezar por el querer, ¿verdad? Yo no te quiero para un rato, yo te quiero para toda la vida. Entonces los maridos han de amar a sus esposas reconociendo que les afectará en la esfera del espíritu, mientras la esposa cultiva un espíritu afable y apacible, ¿cómo se vuelve más bella? Va embelleciendo por dentro y también por fuera. Él trata en la manera de Cristo en todo, tanto lo grande como lo pequeño. Ella crece en belleza y esa belleza es atractiva a su marido. Pero este amor no es igual al enamoramiento que sentían cuando por primera vez se conocieron, y no puede serlo así. Tiene que cambiar, tiene que ir cambiando, tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, se tiene que ir fortaleciendo. Es algo mucho más maduro, por lo tanto no se debe confundir con el amor romántico, el amor en el Cristo y en el matrimonio que crece bajo la palabra de Dios. Esto es algo mucho mejor. Decíamos, vemos matrimonios modelos en el mundo. Y yo no veo un matrimonio feliz del mundo, aunque eran los matrimonios modelos en el mundo. Yo vi de cerca muchos. Y todos esos matrimonios están destruidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué, Tere? Porque tienen un razonamiento del mundo. ¿Y? Actúan egoísta, actúan falsos, actúan nada más para que los vean los de afuera. Pero realmente lo que viven adentro no es como lo que hablamos aquí del amor bíblico. Por eso no son ni sanos ni duran. Están basados en la mentira. Pues viven juntos. Pero aún así creo No, viven juntos, pero se están destrozando, ¿no? Sí, se insultan, incluso hay personas que viven duermen en diferentes habitaciones, no se hablan, ¿no? O sea, viven ahí, pero no se hablan. Bueno, llegan más allá. Él tiene su amante y ella también. O a lo mejor ella no. Bueno, yo conozco más de un matrimonio, pero uno que conocí cerca era, él tenía su niña por otro lado, pero pues vivía con su esposa, pero pues ya vivían aparte, ¿no? Vivían en recámaras separadas, por la conveniencia, por el qué dirán, por guardar las apariencias, pero eso, ojalá y eso los hiciera feliz. Pero eso no hace feliz a la gente, ¿no? Hoy tengo un jefe que está jovencito, tiene como 30 años. Y es doctor, o sea, se dedicó a estudiar y tiene un doctorado. Y le digo, yo estaba aquí cuando usted todavía ni siquiera venía al mundo. Pero esto así es. A donde usted está pasando, yo ya pasé. O sea, vamos pasando por diferentes etapas como se pasa en el matrimonio. Entonces yo pasé también por las jefaturas, yo pasé por allí. Ya tengo cerca de 40 años allí en mi trabajo. Entonces, ¿cuántas cosas no he visto, verdad?
cuántas personas no he visto y cuántas generaciones de jóvenes no han pasado por mis manos. Entonces he aprendido que pues así tiene que ser. Llega tu tiempo y lo eres, y luego llega otro tiempo y te tienes que hacer a un lado para que pasen otros. Pero esos otros se acercan a ti porque tú conoces muchas cosas que ellos nunca conocieron. Entonces, esa es la parte de la cortesía, de la atención que el marido debe dar a la esposa. Y pasamos a la siguiente lección, que se llama Reformando el matrimonio, enseñanza número 10, llevando cuentas cortas. Llevando cuentas cortas. Y ahí entra ya la parte del problema del pecado. En todas partes entra, porque es el ingrediente que echa a perder toda relación. Entonces nuestro problema es que los maridos y las esposas que somos pecadores. Los maridos y las esposas somos pecadores. Y los problemas matrimoniales son indudablemente problemas de pecado. La falta de conformarse a la palabra de Dios en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. ¿Qué entendemos con eso? ¿Lo puede repetir otra vez? Otra vez. Los problemas matrimoniales son indudablemente problemas de pecado. La falta de conformarse a la palabra de Dios en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. Traduce. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que Dios nos enseña. Entonces, buscamos, hay matrimonios que se pueden basar en que se busca, al no estar de acuerdo en muchas cosas con las que Dios ha puesto, pues desde ahí ya se cae en pecado. ¿Qué se busca? Pues lo que otros matrimonios a lo mejor hacen, lo que el mundo puede ofrecer, aún dentro de los matrimonios cristianos, pues si hay una pelea, pues que me ha enseñado Dios que a pesar de las diferencias tenemos que estar unidos. No, pues yo me voy con mamá y entonces al no estar de acuerdo en las cosas o en muchas cosas y no estar maduros, pues fácilmente se cae en pecado. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Jazmín. Y cuando no andamos conforme a la palabra, las personas más íntimas, los miembros de nuestras familias, se dan cuenta, primero, de aquellos problemas. Entonces, otro ejemplo de la falta de conformarse a la palabra de Dios en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. Bueno, No estoy de acuerdo, o ¿cómo lo podrías llamar tú? sí, a lo mejor, bueno, en la primera parte que leía, es que los primeros que se dan cuenta son nuestros hijos, los que viven ahí. Y cuando dice que estamos en desacuerdo, a lo mejor lo puedo poner así, cuando tratamos de educar, o uno de matrimonio trata de educar conforme a la palabra de Dios y el otro dice no, porque no me agrada, porque mi pensamiento es diferente, ven un desacuerdo. Entonces hay los que pues estamos acarreando a mal, son nuestros hijos. ¿Qué dices? Falta De conformarse a la palabra de Dios, ¿no? Sí, de hacer lo que Dios quiere. ¿Qué agregas, Helen? Una de las partes más importantes y de lo que hemos estado viendo en las lecciones, es lo que pesa mucho y poco hacemos. Verdaderamente estar unido del rollo. Sabemos que eso es bien importante, leer la escritura como familia, jalar a los hijos,
o a la esposa en ese momento, la esposa en ese momento no quiere, o el esposo tampoco quiere. Y no te preocupes, entonces, pues sí es cierto, ¿verdad? Ya será mañana. Hubo un matrimonio que casi siempre cuando nosotros regresábamos, Mario y yo regresábamos, ellos nos veían llegar y a principios estaban con nosotros, cenaban y eso, y pues ya era hora de que la porción, o si no leíamos la porción, lo que habíamos visto ese día, pero algo teníamos que sacar. Y entonces dejó de ir el matrimonio porque dice, no, es que ustedes, una vez que ya se reunieron, otra vez quieren volverlo a hacer. Y entonces eran los dos. En una parte él sí quería, pues yo sí quiero seguir yendo, pero ella ya no quiere. Entonces ahí es cuando no estoy de acuerdo. No estoy conforme. No estoy conforme y estoy pecando. Sí. No estoy de acuerdo, no quiero. Entonces el ejemplo, lo que viene, los hijos lo están viendo. Entonces, tú dijiste ayer que no, ya hoy tampoco, ¿no? Y ya se nos va haciendo costumbre. Y cuando menos sentimos, se nos fue eso de las manos. Entonces, es una manera de expresión también. ¿Algo más que agregar, Lolita? Sí, vemos pues la exhortación a congregarnos, ¿no? A congregarnos el viernes, el jueves, porque todo lo que el Señor nos dice pues es de gran aprovechamiento para nosotros. Pero yo, como no estoy de acuerdo en lo que el Señor dice, ya me saco mis conclusiones y digo, no es tan importante, eso yo ya lo sé. ¿Qué voy a hacer allá si lo que me van a decir yo ya lo sé? O trato de solucionar las cosas a mi manera. Sé que tengo problemas con mi esposo, pero muchas veces decimos, nadie sabe por qué son los problemas. Nadie sabe, si no sabe él por qué es mi problema, no me puede decir cómo solucionarlo. No, porque no nos conformamos a la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, usted no está hablando de un problema en específico, o porque ya lo vivió, o porque lo ha visto, sino que usted está hablando conforme habla Dios, y por medio de usted Dios me está hablando a mí. Pero como no me quiero conformar a eso, pues prefiero no venir, prefiero decir, pues, ¿qué les importan mis problemas, no? Y ya cuando la cosa está que arde, entonces sí queremos que con varita mágica se solucione, ¿no? Así entiendo. Y cuando no andamos conforme a la palabra, las personas más íntimas, ¿qué pasó? Son las que se dan cuenta, ¿verdad? Son las que resultan dañadas. Sí. Eso quiere decir que el matrimonio está en apuros. Si no sabe tratar a la vez con la tentación y el pecado. ¿Y cómo no sabemos tratar? Pues porque no conocemos la palabra de nuestro Dios, porque si la conocemos, tenemos ahí las armas para podernos defender de la tentación y del pecado. Para mantener pues un matrimonio saludable, tanto el marido como la esposa tienen que comprender lo que es el pecado. Tenemos que comprender primero hasta dónde está, hasta cuál es el alcance de mi pensamiento y de la acción que estoy emprendiendo. Lo que es la provisión de Dios para el pecado en la cruz y lo que es necesario hacer cuando se pecan contra Dios en la relación matrimonial. Entonces, una gran parte de la desviación moderna de la doctrina bíblica referente al matrimonio es el minimizar el problema del pecado. Sí creo que sí pero es un pecadito que pasa, no le hace daño a nadie. Por lo tanto, una gran parte de la reforma del matrimonio debe ser el restablecimiento de la confesión bíblica del pecado. Restablecimiento
de la confesión bíblica del pecado. Llevando cuentas cortas quiere decir que un individuo no demore la confesión del pecado si esta confesión es necesaria. Algo que me agradó de una parte de la serie de Sheldon Cooper es que decía alguna mentira él, pero inmediatamente rectificaba. O sea, cuando inmediatamente rectificaba, quiere decir que decía, no es cierto, no es así, lo dije por esto. Entonces eso me agradó porque quiere decir que ahí está, ¿cómo está? La confesión, ¿cómo? Inmediata. Entonces, yo también luego a mis alumnos les digo, ahorita les decía yo a uno, oiga, estoy desde las 7 de la mañana y soy desde la 1 de la tarde y no me puedo levantar del escritorio. Atiende a los alumnos. Porque como es fin de año, pues ahorita están que entregan trabajos y ahí están, encima de, ahí afuera de mi cubículo, está lleno el pasillo de muchachos que quieren pasar, que quieren salvar el semestre, ¿no? Y les digo, ¿saben qué, chicos? Yo soy fiel. Si les digo que esto, yo se los voy a cumplir. Y si yo les digo que no van a pasar si no entregan, eso ténganlo por cierto de que no van a pasar. Y entonces ya con eso de que les he cumplido yo esas cosas, pues están allí, pero al pie del cañón, buscando, llevando las formas como debe de ser, porque ya se las enseñé, ya se las mostré de cerca como son. Y les decía yo a uno, oiga, me siento cansado. Mire, allí en el cajón de ese escritorio hay una botella de tequila. Estaba yo tomando mi agüita. Le voy a echar para que me saque por favor la botella. Se me queda mirando así como diciendo, sí tendrá la botella. Le digo, no es cierto, abra el cajón y ve usted a ver si hay una. No es cierto, porque yo tengo muchos años de no beber alcohol. ¿Pero qué? Inmediatamente se reconoce que se miente, pero hay muchas veces que se guardan esas mentiras que dicen que son inocentes, son mentiras inocentes, pero la gente que está enfrente se las cree. Entonces, llevando cuentas cortas, y finalizamos, quiere decir que un individuo no demore la confesión del pecado si esa confesión es necesaria. Esto se aplica en primer lugar a la relación entre la persona y Dios, que debemos a nuestro Señor confesarle, pero si Él las ve, ¿para qué lo confesamos? Si Él nos está mirando cuando estamos diciendo la mentira o estamos cometiendo pecado. ¿Qué dices, Helen? Es necesario decírselo porque eso que yo hice pues, está mal. Acordémonos que mis oraciones nada más van a rebotar, porque yo estoy en pecado. Es necesario ir a mi Señor y decirle, Señor, perdóname porque quiero ser escuchada. Entonces, perdóname, me voy a sentir bien conmigo misma al pedirle perdón a Dios. Es necesario hacerlo. Aunque ya Dios lo sepa, pero y decirle, no nada más, pequé Señor y perdóname. No, lo que hice, como lo hice y todo, bien claro y conciso. Aunque el Señor ya se haya dado cuenta, mi responsabilidad es hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Terry? Sí. ¿En dónde no estás de acuerdo? No, sí. Nada más aumentar un poquito el reconocer que he pecado y reconocerle y pedirle perdón y que me he arrepentido de ese pecado. ¿Y qué pasa cuando confesamos? Se libera. Nos sentimos bien, ¿no? Se libera. Nos sentimos bien. Bien, sí. El gozo de la salvación que permanece en nosotros, pero cuando ocultamos el pecado que Contristamos al Espíritu Santo. Y mi paz, Contestamos. acordémonos que lo veíamos la vez pasada, entonces mi paz ya no está como debe de estar. ya perdí el gozo de la salvación, porque no quiere decir que ya dejé de ser salvo, sino que no estoy contento porque sé que estoy ocultando
algo que me está aquí rebotando y que no he querido decir y que ya tengo días, semanas o meses o años. Que Dios bendiga su palabra. Hasta el mes que viene, hermanas. Nos vemos.